Dios le bendiga a mi hermano Antonio y a todos los que en el futuro se agreguen a esta lección de discipulado. Bueno, vamos en la lección número 18, la familia, parte 4. Esta es lo que estamos estudiando, es los padres y los hijos, padres e hijos. Y hoy vamos a ver la segunda parte de lo que ya habíamos visto en la semana pasada. Ahora vamos a ver 15 pasos para guiar a nuestros hijos a una vida piadosa. Pasos para guiarlos a una vida piadosa. Bueno, aquí vamos a tener harta lectura bíblica. Tenemos Primera de Samuel, vamos a leer. Primera de Samuel. Aquí está, Primera de Samuel 1:28. Dice de la siguiente manera: Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Lo primero que tenemos que hacer para guiar a nuestros hijos a una vida piadosa es dedicar a nuestros hijos desde el comienzo de su vida. Eso fue lo que hizo Ana. Eso fue lo que hizo Ana. Ella le prometió, le pidió a Dios un hijo. Ella era una mujer estéril y le pidió a Dios un hijo con un llanto, con sollozo. Se lo pidió de todo su corazón. Y Dios le concedió un hijo. Pero ¿qué hizo Ana? Ya una vez que destetó al niño, lo llevó al templo y se lo entregó al sacerdote. Y dice la palabra que aquí, como dice aquí, yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. O sea, no solamente se lo dedicó a Jehová, se lo entregó al servicio de Jehová y Ana adoró allí. Lo mismo hicieron con Jesús, sus padres, los padres de Jesús. María y José. Ahí en Lucas 2:22 nosotros podemos ver que ellos llevaron a los 8 días de haber nacido Jesús, lo llevaron para ser presentado en el templo y para dedicarlo. Entonces es bueno que nosotros dediquemos a nuestros hijos desde pequeños a una vida piadosa, desde que son pequeños, y nosotros podamos dedicarlos al Señor, es decir, procurar que ellos vayan a la iglesia, procurar que ellos escuchen la palabra, procurar que ellos estén en la escuela dominical, participen activamente de la escuela dominical, de la escuela bíblica para niños, ¿cierto? Y llevarlos a la iglesia. Los niños escuchan, a los niños se le quedan. Y qué importante es que nosotros lo coloquemos bajo esa cobertura. En segundo lugar, enseñarles a temer a Dios, apartarse de la maldad, amar la justicia, odiar el pecado. Involucrarles la conciencia de la actitud y del juicio de Dios hacia el pecado. Nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que los niños también necesitan salvación. El hecho que ellos sean niños no quiere decir que ellos no necesiten el perdón de Dios, que ellos no necesiten arrepentirse. Amados hermanos, los niños sí, nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa que la heredamos de Adán. Y los niños nacen pecadores aunque no tienen conciencia de su pecado. Los niños pecan pero no saben lo que hacen. Pero ya llega el momento es que ellos tienen conciencia de pecado. Ellos ya saben lo que es bueno y lo que es malo. Ellos ya saben ellos ya saben la consecuencia de desobedecer, la consecuencia de hacer de una transgresión. Ellos ya lo saben. Por lo tanto, nosotros tenemos que enseñarles también a temer a Dios. Así como ellos temen a los padres, oh, mi papá se va a enojar, mi mamá se va a enojar, mi mamá me va a pegar, mi mamá me va a castigar. Ellos tienen que aprender a temer a Dios y también tienen que ir a Dios con arrepentimiento. Decirle, también ellos tienen que aprender a orar y pedirle perdón a Dios por sus malas acciones. Por sus malas acciones. Hebreos 1:9 dice: Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Qué importante es que nosotros aprendamos a enseñarles a ellos, o que les enseñemos nosotros a aborrecer
injusticia, aborrecer el pecado, que ellos aprendan a distinguir entre lo bueno y lo malo y aprendan a aborrecer lo malo. Por ejemplo, usted puede ir caminando con la calle con ellos y ve, por ejemplo, en la esquina a jóvenes que se están drogando. Entonces, usted les dice, mira, esos jóvenes, ¿los ves lo que están haciendo? Dime tú, ¿es bueno lo que están haciendo? Supongo que el niño le va a decir, no, no es bueno. No, le va a decir usted, no es bueno. Y ellos, ¿por qué crees tú que llegaron a eso? Y él le va a decir, no sé. Y usted le va a dar una explicación sencilla. Probablemente ellos se dejaron influenciar por amigos que no les dieron buenos consejos ni los llevaron por un buen camino. Quizás cuando tú seas más grande vas a tener amigos y los amigos van a querer hacer cosas que tú sabes que van a estar mal. Tú tienes que determinar desde antes a lo que vas a ceder y a lo que no, porque Dios te está mirando y Dios siempre va a tener los ojos puestos en ti. Donde tú estés, Dios va a estar ahí contigo. Entonces, si tú haces esas cosas, a Dios primeramente no le va a agradar, a tus padres no les va a agradar y vas a terminar mal tú, porque te vas a hacer daño tú. Entonces usted ahí empieza a darle el consejo a Dios. Entonces usted empieza de alguna manera a hacerles entender que a Dios se le teme con reverencia, con respeto y tiene que aprender a aborrecer lo que está malo. El punto número C dice enseñarles a obedecer mediante la disciplina bíblica. Nosotros tenemos que enseñarles a ellos a obedecer, enseñarles que en la obediencia, hay un dicho que dice en el mundo, en la obediencia está la ganancia, dice, en la obediencia está la ganancia. Pero el obedecer trae regalos, el obedecer trae recompensas, ¿cierto? Entonces, cuando usted lo confronta con la palabra, ahí dice Deuteronomio 8:5, dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Entonces, ellos tienen que entender que nosotros también recibimos de Dios disciplina. También recibimos de Dios disciplina. Por lo tanto, yo tengo que enseñarle a mi hijo a temer a Dios, no a tenerle miedo, a temer a Dios, y eso significa tenerle a Dios reverencia. Es decir, ese temor a Dios, por ejemplo, ellos no, delante de ustedes, supongo que ellos no se fumarían un cigarro, porque van a tener el miedo a que ustedes lo vean, a que ustedes lo castiguen, a que ustedes los disciplinen, porque ustedes están ahí presentes. Ellos tienen que entender que Dios está presente. Donde ellos están, Dios está presente. Por lo tanto, enseñarle a ellos con la disciplina bíblica es que decirle, mira lo que dice Dios en su palabra. Y obviamente desde antemano nosotros tenemos que tener el conocimiento de la palabra. Mira lo que dice Dios en su palabra. Y usted va a la palabra y ojalá la tenga usted en su mente la palabra, ¿cierto? Porque si usted va en la calle no va a andar con una Biblia en la calle, ¿cierto? Entonces, de alguna manera usted tiene que tener, ojalá, la palabra en su mente. Por eso es importante estudiar la palabra. Proverbios, libro de Proverbios 3, del 11 al 12, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección. ¿Por qué? Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Dios nos disciplina a nosotros, pero Dios nos disciplina porque Él nos ama. Por eso nos disciplina a Dios, porque Él nos ama. Así como el padre ama a su hijo, por eso lo disciplina. Es decir, usted no quiere que su hijo sea un delincuente, usted no quiere que su hijo sea una mala persona, usted no quiere que su hijo sea el día de mañana un hombre malo, y usted lo va a disciplinar desde pequeño y usted le va a enseñar porque usted lo ama, porque usted quiere corregirlo, porque usted no quiere que sea como los demás. Proverbio 13,
24, 13:24 dice, 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La palabra nos insta a nosotros a corregir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque lo amamos. Y en la palabra dice que el que detiene el castigo aborrece a su hijo, porque el que detiene el castigo está dejando que su hijo el día de mañana quiera hacer lo que él quiera. Y de alguna manera eso le va a traer dolor. Y eso quiere decir que no está 100% preocupado de su hijo como para corregirlo. El capítulo 23, del 13 al 14, ¿qué nos dice? No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Ve? Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos, porque mire la juventud como está ahora, por falta de corrección, por falta de disciplina, por falta de amonestación, porque los padres de hoy día son tan livianos que dejan que sus hijos hagan lo que quieran. Sus hijos son los que toman las decisiones, son sus hijos los que quieren hacer las cosas a su manera, y sus padres perdieron en sí la autoridad para decirles, no, eso no se hace. Pero no es eso lo que Dios nos demanda a nosotros. A nosotros Dios nos demanda en que nosotros tenemos que colocar en ellos disciplina, tenemos que colocar en ellos amonestación. Por eso la palabra del Señor dice, castigas a tu hijo con vara y lo librarás del Seol. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Bueno, hay otros versículos más, pero vamos a continuar con esto. El D dice, protégelos de las influencias impías, estando consciente de los esfuerzos de Satanás por destruirlo espiritualmente, por la atracción del mundo y por medio de amistades inmorales. Amado hermano, el mundo está lleno de malas influencias. Siempre van a haber malas influencias alrededor de ellos. Satanás de alguna o de otra manera va a querer destruir la vida de nuestros hijos. Destruyendo la vida de nuestros hijos, destruye también la bendición que Dios tiene para ellos, porque ellos están bajo la promesa, ¿cierto? La promesa que Dios tiene para con nosotros también alcanza a nuestros hijos, pero de alguna manera Satanás quiere que esa promesa no se cumpla, y lo único que Satanás busca es que ellos mueran espiritualmente y físicamente. El 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado, ¿cierto? Y eso es un consejo de la palabra, porque dice, el que anda con sabios aprenderá sabiduría, pero el que se junta con necios será quebrantado. Es decir, en algún momento su vida va a quebrarse en vergüenza, en transgresión, en castigo. Por ejemplo, y en la mañana veía que un joven, incitado por otros jóvenes, rompió un grifo. Y eso es un delito grave ante a una utilidad pública. Es un delito grave. Entonces, ¿quién hace esa tontera? Porque si el joven se hubiera puesto a pensar, oye, si rompo un grifo se van a perder miles de litros de agua, el agua está escasa, le van a cortar el agua quizá a varios vecinos, esto se va a inundar, probablemente me pillen, voy a tener que pagar la media multa, y si no pago la multa, y mis papás van a tener que pagar esa multa, y si no, voy a tener que ir a la cárcel, o mi papá va a tener que ir por mí. Uno piensa. Pero los jóvenes que se juntan con insensatos son quebrantados porque no piensan. ¿Qué mejor ejemplo que ese? El capítulo 28 de Proverbios dice, 28:7, dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que guarda la palabra, la ley, la palabra de Dios en su corazón es prudente, porque la palabra de Dios a nosotros nos enseña a comportarnos, nos aconseja la palabra de Dios a andar en buenos caminos, porque si no andamos en buenos caminos, estas son las consecuencias de los desobedientes. Más dice, el que se junta con glotones será vergüenza para su padre. ¿Por qué? ¿Acaso usted no le daría vergüenza o tristeza que sus hijos anden en la boca de los demás?
que su persona, usted como padre, ande en la boca de los demás? Que le digan usted anda en la iglesia metido y sus hijos andan en esto. ¿No le daría a usted vergüenza? De alguna manera transgrediría, trans, ofendería también el testimonio de Cristo. Por eso nosotros tenemos que desde pequeño estar a nuestros hijos, desde pequeño. Ahora hay hijos rebeldes de padres piadosos. La gente debiera decir, no, sus padres siempre han sido buenos con él o con ella, sus padres les dieron todo y así les pagó el hijo. Ese es el mejor comentario, que hablen, ¿cierto? Exaltando su vida piadosa en Cristo y que no digan que usted fue un mal padre. Así que tenemos que ver eso que es tan importante. Otro dice, hacer saber que Dios siempre está observando y evaluando lo que hacen, piensan y dicen. El Salmo 139 nos habla es un salmo muy, muy bonito, muy hermoso, y habla de lo tengo en la punta de la memoria, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Entonces, la palabra de Dios ahí nos dice que Jehová nos ha conocido, nos ha examinado, nos dice, ha examinado mi entrada, mi salida, mi sentarme, mi levantarme, y sabe Dios que todavía yo no digo la palabra y Él ya sabe lo que yo voy a decir. Él me rodea y sobre mí Él pone su mano, es decir, Él me protege. El entender eso es una bendición. ¿A dónde me esconderé de ti? ¿A dónde nos podremos esconder nosotros si Dios está en todo lugar? Entonces, hacerle saber que Dios siempre está observando y evaluando lo que nosotros hacemos. No solo lo que hacemos, Dios sabe lo que nosotros pensamos y desde que antes que lo digamos, Él sabe lo que nosotros decimos. Por lo tanto, debemos enseñarle eso a nuestros hijos. Llevarlos en los primeros años a la vida de fe personal, al arrepentimiento y posteriormente al bautismo en agua en Cristo. Una vez que nosotros involucramos a nuestros hijos en la vida en el camino de Dios, ¿cierto? Nosotros somos, la palabra de Dios dice que el Padre dice que los padres somos los que instruimos a nuestros hijos. Instruye al niño en su camino, dice la palabra de Dios, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros dirigimos a nuestros hijos por un camino. Eso no le va a garantizar a usted que él siga ese camino, pero usted ya lo instruyó en ese camino y todo lo que él aprendió durante ese caminar, él no lo va a olvidar. La palabra dice que aunque él fuere viejo, no se apartará, es decir, no se va a olvidar. Probablemente se va a apartar de Dios, se va a descarriar en algún momento, pero va a volver. Va a volver. Por eso no es una pérdida de tiempo que nosotros llevemos a nuestros hijos a la iglesia. No, amado, siempre va a ser una inversión, espiritualmente hablando, una inversión llevar a nuestros hijos a la iglesia, a que aprendan a adorar, a cantar, a escuchar la palabra de Dios. Establecerlos en una iglesia donde se proclame y se enseñe la palabra de Dios y se honren las normas de justicia, se manifiesta el Espíritu Santo, enseñarle el lema, compañeros soy de todos los que temen, que eso dice Salmo 119, 63. Entonces, cuando nosotros los involucramos a ellos se involucran también. Por ejemplo, fuimos al paseo del 17 de septiembre, nosotros los adultos, ¿cierto? Jugamos y todo el asunto y ellos también se involucraron, ellos también jugaron, ellos también fueron parte de la gincana, ellos también fueron parte de la iglesia. Y es importante que ellos sientan eso. Animarlos a que se mantengan separados del mundo y que testifiquen y trabajen para Cristo. Nosotros tenemos que animarlos a que hay cosas que a ellos no les conviene. Que esa amistad, examina, no te conviene. Si esta amistad te dice hagamos esto y usted sabe que tus padres te han enseñado que eso no se hace, es porque esa amistad no te conviene. Nosotros tenemos que a enseñarle a que trabajen en ellos. ¿Qué dice
Segunda de Corintios 6:14. 6:14. No, esta es lectura muy larga, del 6:14 al 7:1. Vamos a Santiago mejor. Vamos a Santiago porque por el tiempo no podemos estar leyendo tanto, pero si usted lo lee en su casa, 2 Corintios 6, del 14 al 7:1, somos templo del Dios viviente. Pero no es tan largo, sino que lo voy a leer. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es decir, nosotros que ya estamos en Cristo, nosotros somos el templo de Dios. Entonces no podemos mezclar el agua con el aceite, ¿cierto? Y unirnos con los incrédulos, con los que no son cristianos en sí, con los que practican la maldad, que practican el pecado, con los que andan en caminos de impío, de nada nos va a servir a nosotros, porque de alguna manera no puede ser compañera la justicia con la justicia con la injusticia. No pueden haber compañerismo en ello. Por eso la palabra de Dios nos dice, no unáis en yugo desigual. Por lo cual dice, salir del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nosotros tenemos que aprender a separarnos del mundo. Tenemos que aprender a separarnos de las cosas que nos contaminan. Y instruirlos en cuanto a ser llenos del Espíritu Santo. La iglesia fue bautizada, ¿cierto?, con el Espíritu Santo para tener poder. Nosotros tenemos que buscar ese poder del Espíritu Santo en nosotros. Y ese poder nos ayuda a vencer también el pecado, nos ayuda a vencer el mal, nos ayuda a vencer la tentación. Nosotros tenemos que animarlos a ellos, a instruirlos a que sean llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ser lleno, involucra también el fruto del Espíritu en nosotros. La persona que tiene amor, la persona que tiene gozo, que vive feliz, ¿cierto?, que se siente feliz, que tiene paz, que tiene paz en su corazón porque anda en Dios, que tiene paciencia, que tiene misericordia, qué sé yo, es una persona que está siendo llena del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que instruirlo a ellos también a ser llenos de Dios. Y el ser lleno de Dios involucra hacerle bien al otro, hacerle bien a su prójimo. Hacerle bien a su prójimo, y su prójimo incluye en sus padres, sus hermanos primeramente, la familia. Entonces, cuando nosotros somos llenos del Señor, nosotros andamos en paz y felices. Otro punto es enseñarles que Dios los ama y tiene un plan específico para cada uno en su vida. Sí, Dios tiene un plan específico para cada uno de ellos. Dios nos formó a nosotros y Él en nosotros tiene un propósito. Vamos a leer ahí en Primera de Pedro. Primera de Pedro 1. Participantes de la naturaleza divina, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia del pecado. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a nuestra virtud conocimiento, y el conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y la paciencia piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir,
Nosotros tenemos que siempre ir creciendo en el Señor, añadiendo, añadiendo, añadiendo. Eso no nos va a dejar, dice la palabra, estar ocioso, y nosotros tenemos que enseñarles a ellos esto muy importante, que cuando uno está en Dios siempre tiene que trabajar para ser más, para añadirte más gracia de Dios. Bueno, el otro punto dice instruirlos diariamente en la palabra de Dios y en la conversación, un tiempo devocional familiar. Aprenda usted a leer la palabra de Dios con sus hijos. Aprenda usted a leer la palabra de Dios con sus hijos. Aprenda usted a practicar esa palabra, a enseñarles que la palabra tiene vida y que hay una promesa para ellos. ¿Qué aprendieron ellos hoy? ¿Qué les dijo Dios en su palabra? A un diario devocional. Alentarlos mediante el ejemplo y la exhortación a la vida de oración. Enseñarles a orar. A enseñarles que antes de acostarse tienen que orar, y antes de irse al colegio tienen que darse por lo menos un minutito para que oren y encomendar su vida a Dios y ser agradecido porque Dios les dio un nuevo día. Bueno, usted tiene que enseñarle eso a sus hijos. Otro punto es prepararlos para sufrir la persecución a causa de la justicia, sí, porque van a sufrir una persecución a causa de Cristo. ¡Ay, viene el canuto! Y se van a burlar de ellos. Usted tiene que decir, se van a burlar de ti. Pero esto dice la palabra y usted tiene que mostrar lo que dice la palabra. Uno tiene que ser valiente, uno tiene que ser valiente para enfrentar esas cosas. Y cuando, es como cuando cuando los niños se me dicen, ay, pero ¿por qué? Tía, me dijo caballo. Y yo le decía, ¿y tú te miraste al espejo y eres caballo? No, tía, no soy caballo. Bueno, ¿y por qué te causa tanta rabia que te digan caballo si tú no eres caballo? Entonces, si tú te enojas es porque te sientes caballo. Ya, entonces enseñarles de alguna manera a confrontar eso, encomendarlos a Dios con intención constante e intensa. Usted tiene que orar por ellos, usted tiene que orar y encomendarles a Dios a sus hijos todos los días, constantemente, intensamente. Y por último punto, tener tal amor e interés en sus hijos que ellos como padres estén dispuestos a derramar su vida por si fuera un sacrificio al Señor para profundizar la fe de sus hijos y hacer de su vida lo que debe ser para el Señor. El amor y la preocupación de Pablo por los filipenses fue de tal que estaba dispuesto a dar su vida por ellos como si fuera una ofrenda a Dios. El tal amor, el interés que ellos el día de mañana lo van a mostrar también por sus hijos, y eso se les enseña desde pequeños, amados, desde pequeños. La conclusión dice así: el cultivar una planta requiere de dedicación, cuidado y paciencia. De la misma manera, si nosotros no cultivamos la relación de nuestros hijos con Dios y con nosotros, esta relación se marchitará y se secará. No nos olvidemos que nuestros hijos son herencia de Jehová. Eso es muy importante. No nos olvidemos que nuestros hijos son herencia de Jehová. Bueno, mi amado hermano, espero que haya sido de bendición y espero que esto pueda usted cultivarlo en la práctica, que es muy importante. Así que Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Bendiciones.